Tijuana, una ciudad de contrastes, una ciudad donde la esperanza y la desesperación coexisten en un delicado equilibrio. Por un lado, un vibrante centro de cultura y comercio. Las calles están llenas de vida, con mercados bulliciosos y una rica herencia cultural. Por otro, un lugar dominado por el miedo y la violencia. Las noches traen consigo una sensación de peligro inminente. Las cifras cuentan una historia escalofriante, una historia que no se puede ignorar. Tan solo en 2023, Tijuana registró más de 2.500 homicidios. Cada uno de estos números representa una vida truncada. Eso es un promedio de 7 vidas perdidas cada día. 7 familias que quedan destrozadas diariamente. Una ciudad de 2 millones de personas, rehén de una epidemia de violencia. Una epidemia que no discrimina. Esta es la realidad de Tijuana, un lugar donde el peligro acecha en cada esquina, donde cada paso puede ser el último. La violencia no se limita a las sombras, se manifiesta en plena luz del día, se extiende a las calles, a los negocios e incluso a los hogares. Nadie está a salvo. Tiroteos a plena luz del día, extorsiones a gente trabajadora. La vida cotidiana se convierte en un campo de batalla. Los carteles proyectan una larga sombra. Su influencia se filtra en todos los aspectos de la vida, desde las paredes hasta las mentes de los ciudadanos. Tijuana, una ciudad que lucha por liberarse de las garras del miedo. Una comunidad que no se rinde, pero detrás de las estadísticas, detrás de los titulares, hay personas reales. Personas con historias que contar. Personas que solo intentan vivir sus vidas, criar a sus familias y perseguir sus sueños. Sueños que se ven constantemente amenazados. Personas atrapadas en el fuego cruzado de una guerra que no pidieron. Esta es su historia, una historia de lucha y resistencia. El miedo es palpable. Se siente en cada esquina, en cada sombra que se alarga al caer la noche. Permanece en el aire como una espesa niebla, sofocando la ciudad. La niebla no solo oculta las calles, sino también los rostros de aquellos que temen ser vistos. Los padres dudan en dejar salir a sus hijos a jugar. Cada risa infantil se mezcla con la preocupación constante de un peligro inminente. Los comerciantes cierran temprano por temor a robos o algo peor. Las calles, que alguna vez estuvieron llenas de vida, ahora se vacían al anochecer. El sonido de un auto que hace explosión envía escalofríos por las espinas. Cada estruendo es un recordatorio de la fragilidad de la paz. Cada día es una apuesta. La incertidumbre se ha convertido en la única constante en la vida diaria. Un viaje al supermercado podría volverse mortal. La tensión se siente en cada pasillo, en cada mirada furtiva. Una salida nocturna con amigos podría terminar en tragedia. La diversión se mezcla con el miedo, creando una atmósfera de constante vigilancia. La amenaza de violencia está siempre presente, dando forma a cada decisión, a cada interacción. Las conversaciones se susurran, los movimientos se miden. Para muchos, el silencio es la única opción. Hablar puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Hablar en contra de los carteles es una sentencia de muerte. La valentía se paga con sangre. Los testigos de delitos tienen demasiado miedo de presentarse. La justicia se ve obstaculizada por el terror. El miedo se ha convertido en un arma, silenciando la disidencia y permitiendo que la violencia florezca. La opresión se alimenta del temor colectivo, pero incluso en los tiempos más oscuros, el espíritu humano perdura. La esperanza se mantiene viva en los corazones de aquellos que se niegan a rendirse. En medio del miedo y la incertidumbre, brillan los actos de valentía y resistencia. Cada acto de coraje es una chispa de luz en la oscuridad. Vecinos que se cuidan unos a otros. La solidaridad se convierte en un escudo contra el miedo. Líderes comunitarios que trabajan incansablemente para crear un futuro mejor. Su esfuerzo es un faro de esperanza para todos. La lucha por Tijuana está lejos de terminar. La resiliencia de su gente es la fuerza que impulsa el cambio, día tras día. María, una madre soltera, perdió a su hijo por la violencia. La tragedia golpeó su vida de manera inesperada y brutal. Quedó atrapado en un fuego cruzado, un inocente espectador en la guerra de otros. No tenía nada que ver con el conflicto, pero pagó el precio más alto. Su dolor es inconmensurable, su dolor grabado en su rostro.
Cada línea y arruga cuenta una historia de sufrimiento y pérdida. Era solo un niño, susurra, agarrando una fotografía de su hijo. Un niño con toda una vida por delante, truncada por la violencia. Tenía sueños, esperanzas para el futuro. Quería ser médico, ayudar a los demás, pero esos sueños se desvanecieron. Juan, un taxista, presenció un brutal asesinato. La escena lo dejó marcado para siempre. Todavía tiene pesadillas, las imágenes grabadas en su memoria. No puede olvidar los gritos, la sangre, el horror. Vive con el miedo constante a las represalias, con miedo de hablar pero atormentado por lo que vio. Cada día es una lucha entre el miedo y la necesidad de justicia. Estas son solo 2 historias entre miles. Cada persona en Tijuana tiene una historia que contar, una historia de pérdida y supervivencia. Historias de pérdida, de trauma, de vidas cambiadas para siempre por la violencia que asola a Tijuana. La ciudad nunca será la misma. Cada historia es un crudo recordatorio del costo humano de esta crisis. La violencia no solo destruye vidas, sino también comunidades enteras. Sin embargo, en medio de las historias de pérdida, también hay historias de supervivencia. Historias que inspiran y muestran la resiliencia del espíritu humano. Historias de notable valentía y resistencia. Personas que, a pesar de todo, encuentran la fuerza para seguir adelante y luchar por un futuro mejor. La policía está superada en número y armamento. Los carteles tienen más dinero, más potencia de fuego y más influencia. La corrupción dentro de las filas es rampante. Los oficiales a menudo son sobornados o amenazados para que guarden silencio. A pesar de los peligros, hay oficiales que siguen comprometidos con la protección de su ciudad. Trabajan largas horas, arriesgando sus vidas por un salario miserable. Pero sus esfuerzos a menudo se sienten inútiles, una gota en el océano de violencia. El sistema judicial está abrumado e ineficiente. Los casos se prolongan durante años. Los testigos son intimidados o desaparecen. La impunidad reina suprema. La lucha contra los carteles es compleja. Requiere un enfoque múltiple. Pero con recursos limitados y corrupción generalizada, el progreso es lento y a menudo se ve ensombrecido por la implacable marea de violencia. Sección 5. Detrás de las líneas, la compleja red de poder del cártel. Los carteles no son solo organizaciones criminales, son entidades poderosas con vastas redes de influencia. Controlan las rutas del narcotráfico, extorsionan a empresas y corrompen a funcionarios. Su alcance se extiende mucho más allá de las calles, infiltrándose en todos los niveles de la sociedad. Operan con impunidad, sus líderes rara vez son llevados ante la justicia. Tienen sofisticadas redes de comunicación, vastos arsenales y un sinfín de reclutas. La lucha contra los cárteles no es solo un asunto de aplicación de la ley, es una batalla contra sistemas de poder y corrupción profundamente arraigados. Sección 6. Un rayo de esperanza. Iniciativas gubernamentales y su impacto. El gobierno ha implementado diversas iniciativas para combatir la violencia, mayor presencia policial, despliegues militares y programas sociales destinados a abordar las causas fundamentales del delito. ¿Pero son estas medidas suficientes? Algunos argumentan que estos esfuerzos son simplemente soluciones provisionales que no abordan los problemas sistémicos que alimentan la violencia. Señalan la falta de oportunidades económicas, el inadecuado sistema educativo y la corrupción generalizada como los verdaderos impulsores de la delincuencia. Si bien estas iniciativas pueden ofrecer un rayo de esperanza, se necesita un enfoque más integral y sostenido para romper verdaderamente el ciclo de violencia. Sección 7. Más allá de las estadísticas, el costo humano de la crisis de Tijuana. Detrás de las asombrosas estadísticas hay personas reales cuyas vidas han sido destrozadas por la violencia. Familias destrozadas, sueños extinguidos, una generación que crece a la sombra del miedo. El costo psicológico es inconmensurable. El trastorno de estrés postraumático, la ansiedad y la depresión están muy extendidos. El tejido social se está deshilachando, erosionado por el miedo y la desconfianza. La violencia no es solo una estadística, es una tragedia humana que exige atención y acción. Sección 8. Un llamado a la acción.
¿Qué necesita cambiar? Abordar la crisis en Tijuana requiere un enfoque multifacético. Exige un compromiso para abordar la corrupción, invertir en educación y oportunidades económicas, y brindar apoyo a las víctimas de la violencia. Requiere un esfuerzo colectivo del gobierno, las fuerzas del orden y la comunidad. Requiere un rechazo a la apatía y una negativa a aceptar la violencia como norma. La lucha por Tijuana es una lucha por el alma de la ciudad, una lucha por un futuro libre de miedo. Sección 9. El futuro incierto. ¿Puede Tijuana liberarse? El futuro de Tijuana pende de un hilo. ¿Sucumbirá la ciudad a la violencia o podrá liberarse de las garras de los cárteles y forjar un nuevo camino? Los desafíos son inmensos, pero también lo es la resistencia del espíritu humano. Hay destellos de esperanza, señales de que el cambio es posible. Iniciativas comunitarias, movimientos de base e individuos que arriesgan sus vidas para marcar la diferencia. El camino a seguir será largo y arduo, pero la lucha por Tijuana es una lucha que vale la pena librar.